¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos, y en Vía X, en tu propia vía. Se abre la comunidad del pensamiento y se abre también la escuela de Vía X con el poder de la historia. Tiri, tiri, suena la campana. Ahí está el quinto patio. Oye, ¿le escucho despacio la campana Sí, yo? está como ahí como en el subterráneo. campana de goma. El subterráneo del Instituto Nacional. En las catacumbas. Como en Para los más el viejitos. quinto infierno. Las catacumbas. Ahora es un tremendo teatro. No, ahora está Los todo quintos ritmo. infiernos. Sí. Sí. Profesor, mire lo que le tengo. Mire, pero qué sorpresa. El ritual coletero. Venga, para acá. Vamos. Felicidades, profesor, su manzana para su país. Muchas gracias. Pa'l país. El tonto país. Oiga, comencemos agradeciendo, profesora, todas las muestras de cariño que nos dan en las redes sociales, en YouTube después también. Muchas gracias, porque esta clase en realidad se sienten como televisión pública, como si estuviéramos haciendo televisión pública, profesor. Con ese espíritu, ¿no?, de encuentro ciudadano también y de conocimiento de nosotros mismos también. Estupendo, o sea, hacer como una experiencia de educación pública. ¿verdad? Sí, así que nos sentimos muy bien por eso. Muchas gracias por la buena onda, cauras y cauros que están ahí viendo. Sí. Oye, profesor, y a propósito también de aquello, la semana pasada hablamos de el origen de la corrupción en Chile. Sí. De don Francisco de Meneses y todo. Ese Busquen la Meneses. clase ahí porque está divertida. Ese Meneses, sí. Personaje Meneses, ¿no? Un personajazo. Y usted señaló que en el siglo XVII, o sea, en los 1600, se había concentrado, al menos en la colonia, un foco de corrupción que podrían ser nuestros antecedentes, ¿no?, de las corrupciones que vendrían después. Claro, o sea, lo que pasa en el siglo XVII en relación a la corrupción y que lo hace tan llamativo y también tan terrible es que la corrupción se institucionaliza. Ya. Y se convierte casi como en la principal entrada del Reino de Chile. Entonces en ese sentido es algo gravísimo y algo que marca. Perfecto. O sea, y en esa época entonces, repasemos entonces, ¿no?, en esta clase, profesor, cómo se concentra entonces en esa época colonial y en estos años 1600 este episodio de corrupción en Chile, ¿no? Sí. ¿Y por qué se da? Tiene que ver con una serie de, digamos, de componentes históricos más amplios y sobre todo con un colapso de lo que era el territorio chileno hasta fines del siglo XVI, que se debe al gran alzamiento mapuche de 1598, que va a ser de lo que era hasta ese tiempo el Reino de Chile, cambie drásticamente. Y eso va a generar que lo que quede de Chile hispano-criollo sea lo que está del Biobío al norte, ¿no? Y del Biobío al sur, todas las ciudades y territorios ocupados por los españoles, lo que sería la Araucanía, desaparece, ¿no? Es destruido y son expulsados. Entonces, frente a esa catástrofe, ¿no?, mayúscula de la Capitanía General de Chile, se ensaya una serie de respuestas ante la crisis, ¿no? Y hay dos que son las más importantes. Una tiene que ver con la solicitud al rey y luego su aprobación por parte del monarca en España de la esclavitud legal de los indígenas, lo que convierte la guerra en un negocio de captura de esclavos, ¿no? Claro, a destajo. Entonces eso es gravísimo porque eso además va a llevar a prolongar la guerra porque ahora va a haber intereses económicos de que la guerra se mantenga para tener ese comercio de esclavos, que es prácticamente lo único que mantiene al territorio porque lo que había al sur del Biobío desapareció como un área de producción económica y lo que había al norte, el Valle Central chileno, la verdad que no producía gran cosa. Entonces viene a llenar ese vacío político-económico. Claro. Y por otro lado, en vista de esta crisis político-militar, se envía desde España un nuevo gobernador, don Alonso de Rivera, que tras hacer un diagnóstico sobre la situación político-militar, plantea que es necesario instalar una línea fronteriza en el río Biobío y que esté a cargo de un ejército profesional. Ya. Y ese ejército profesional debe ser pagado también por el Estado, por algo profesional, ¿no? No es amateur, ¿no? Y bueno, esos dineros van a ser enviados todos los años desde el Perú y se va a denominar Real Situado. Que el va primer a ser... Milicogate que hubo el ejército. Exacto, porque son fondos muy cuantiosos. Claro. Y esos fondos muy cuantiosos
cuantiosos llegan a las autoridades españolas de la época. Bueno, y es la principal entrada, ¿no?, del Estado chileno, por así decirlo, del Reino de Chile, o Capitanía General. Entonces van a codiciarse esos dineros, y eso va a provocar corrupción. Entonces una combinación del escamoteo del real situado por los gobernadores y en particular por el ejército de la frontera, y la prolongación de la guerra a través de la captura de indígenas y su venta como esclavos, va a generar una administración institucionalmente corrupta. Perfecto, ya. O sea, tenemos ahí dos focos de corrupción. Uno, los esclavos que eran tomados así, cualquier indígena lo acusaban de haber sido un sublevado y lo agarran como esclavos. Nadie, obviamente no se podía saber si era verdad o mentira. Exacto. Y segundo, entonces, este escamoteo al real situado. Sí, sí, que llegó a niveles escandalosos, ¿no?, de descaro, así, un bochorno. Como el caso de Meneses que tú mencionabas. Con Francisco Meneses, que tenía hasta una carnicería, que vendía ropa, no sé, la ropa del ejército, este señor gobernador. Las hacía todas. Este que está acá. Ahí está, él es Meneses, Brito. Y que lo agarran y termina muerto ante el juicio, ¿no? Claro, claro. Ahí está, Meneses, don Meneses. Don Meneses. Y el papel de los Borbones en esto, profesor. Claro, ¿qué pasa? Durante el siglo XVII se prolonga, ¿cierto?, este estado de cosas de corrupción generalizada, pero hacia finales del siglo empieza a disminuir por varios motivos. Uno tiene que ver con una disminución en la violencia de la guerra de Arauco, y en consecuencia con una disminución de este negocio de la captura de indígenas para venderse como esclavos. Y va siendo reemplazado el conflicto militar por la realización de los denominados parlamentos de indios, que eran grandes reuniones en las cuales las autoridades de la corona se reunían con los principales representantes y también, digamos, con miembros de distintas parcialidades mapuches para negociar distintos aspectos de la relación entre ellos. Esto fue provocando que la guerra bajara en intensidad. Y lo otro, por supuesto, fue una serie de ordenanzas y reales cédulas que venían de España, que fueron disminuyendo la posibilidad de continuar con el comercio esclavista con los indígenas. Y así llegamos a fines del siglo con que es abolida la esclavitud legal de los indígenas, y la guerra de Arauco, con esta pérdida de intensidad, provoca que ya el negocio de la guerra no sea tal. Perfecto, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan los Borbones al poder, entonces? ¿Cómo influyen en esto? Eso tiene que ver, una mirada como más, digamos, crítica pícara, ¿no? de la dinastía que reinaba en España en esa época, que es la de los Augsburgos o Austria, nos va mostrando una progresiva degeneración biológica de los monarcas españoles debido a esta práctica endogámica de casarse, ¿cierto?, entre parientes muy cercanos. Claro. Esto provoca que hacia fines del siglo XVII... Y uno ve las fotos, disculpe profesor, y en realidad se empiezan a tienen un rostro como de idiotismo, si se quiere, ¿no? Esto es como usted dice, porque se casaban entre primos hermanos, todo. Exacto. Prácticamente para mantener la dinastía, digamos. Sí, y para vincular las distintas casas reales, ¿no? En Europa tenía que ver con vínculos políticos más que con el amor, ¿no? Entonces, qué bueno, claro, que se casaban entre ellos, ¿no? No sé si te suena eso. Hay un chiste muy bueno de Slimming, el humorista, ¿no? Sí. En relación a eso. Búsquenlo. Bueno, la cosa es que con el acabar del siglo XVII, el último monarca de la dinastía de los Augsburgos, que es Carlos II, el hechizado, tenía problemas mentales y no, era incapaz de procrear. Se especula debido a estos problemas ya a esta altura genéticos, ¿no? Entonces, a su fallecimiento no tiene herederos, no tiene hijos, no tiene hermanos tampoco. Chuta. Entonces es un gravísimo problema porque la corona española era un botín bastante apetecible, ¿no? Imagínese. Y bueno, ¿y quién va a suceder a este personaje? Y ahí viene una serie de negociaciones y controversias hasta que finalmente quien lo va a suceder es un miembro de la familia real francesa, los Borbones, ¿no? O sea, de austriacos pasan a franceses. Exacto, parientes de Luis XIV, el Rey Sol, ¿no? Entonces llega al poder en España Felipe V. Y este rey Borbón, español,
genera una alianza muy estrecha, por supuesto, entre Francia y España. Disculpe, este es Carlos II, profesor. Ahí está el hechizado, ¿no? Para que vayamos viendo para dónde más o fueron los menos rangos. cómo estaban los genes, ¿no? A esa altura. ¿Qué pasa con las casas endogámicas? Estaba un poquito ya como deteriorado desde el punto de vista biológico. Y este señor, Carlos II, muere sin dinastía y llega entonces y sin Felipe descendencia, V, enfermo, sí, muy grave. Entonces, al llegar al trono español los Borbones, hay también otras casas reales que apetecen, ¿no? Esa dinastía, y entre ellos están, por supuesto, los Habsburgos, que eran los de la misma familia que hasta esa época habían gobernado en España. Entonces viene la oposición. Aquí está Felipe V que se ve más sanito, se ve más sanito. Rozagante, de hecho tiene como los cachetes coloraditos, ¿no? Claro. Bien paradito, ¿no? Igual con su buena quijada también. Sí, pero que ha tenido pariente en algún momento. Un poquito así, al su montón, ¿no? y bueno, la Casa Real de los Habsburgos y también ingleses y holandeses y otros países europeos se oponen, ¿no?, a esta alianza hispano-francesa, y esto provoca una guerra, la denominada Guerra de Sucesión, porque tiene que ver con la sucesión a la corona española, que va a ser una guerra que se va a prolongar por más de una década. Ah, mire, lo que produce esta... Claro, esto va a ser bien complejo. Estas son pinturas de la guerra, ¿no? Esta guerra. Ah, mira, claro. ¿Cómo se denominó esta? O sea, ¿quién participó entonces de esta guerra? Bueno, del lado español, los españoles partidarios de la Casa de Borbón, porque va a haber otros en España que van a seguir partidarios de la Casa de Austria o Habsburgo, por ejemplo, los catalanes, ¿no? Ya hay problemas ahí adentro, ¿no? Hasta el día de hoy repercute esa derrota. Exacto, entonces ahí hay un tema al interior de España, pero desde el resto de Europa, los herederos del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no?, alemanes, austríacos, los ingleses, ¿no?, los herejes ingleses y los herejes holandeses, que además están disputando con España el comercio internacional. Oiga, interesante esto que usted dice, herejes, también porque, claro, aquí estaba también una pelea de cómo se veía el cristianismo también. Exacto, sí. Porque estamos hablando de que en 1520 ya Lutero ya había empezado con su contrarreforma, ¿no? O sea, a estas alturas ya estaba bien diseminado. Sí, las guerras religiosas de la época de la Reforma y Contrarreforma habían terminado, pero aún se mantenían tensiones entre católicos y protestantes, ¿no? Claro. Y en este caso los holandeses y los ingleses eran de religión protestante, mientras que los franceses y los españoles eran católicos. Sabemos que ganan los Borbones finalmente, ¿y cómo repercute eso acá en estas latitudes, profesor? Bueno, repercute en que se instala esta nueva dinastía de los Borbones y ellos llevan adelante reformas políticas en la línea que lo habían hecho los franceses. Y estas reformas consisten en un mayor fortalecimiento del Estado y una centralización del poder desde el Estado, de manera de poder administrar y explotar mejor los recursos, ¿no? Un proceso de centralización. Y esto afecta a las noblezas, afecta a las órdenes religiosas y a todos los otros poderes que compiten con la corona. Y también afecta a las colonias, ¿no? Perfecto. ¿Y de qué manera puntualmente? Bueno, tiene que ver con que durante el siglo XVII había ocurrido que las colonias ya no estaban enviando tantos recursos a la metrópoli española, porque a su vez las colonias tenían sus propios gastos, por ejemplo, gastos militares. Entonces, estas reformas borbónicas pretenden, transformar ese estado de cosas y de que efectivamente lleguen estos recursos a España desde las colonias, ¿no? Y eso se va a denominar la segunda conquista de América. Así de importante va a ser, ¿no? Perfecto. Entonces hay una arremetida. Ahora, ¿qué pasa con nosotros chilenos, ¿no? Resulta que esta alianza española-francesa, frente a esta guerra de sucesión, va a provocar también, por supuesto, una alianza militar entre Francia y España, y eso va a hacer que el rey de España, este flamante rey, permita que las naves francesas entren a los territorios españoles, a las colonias españolas, lo que antes había estado terminantemente prohibido, sobre todo debido al tema del monopolio comercial español, ¿no? Entonces, el Océano Pacífico era el mar español. Y estaba el holandés entre medio, estaban los ingleses, había una pelea importante por esos De mares. hecho, tenía que ver con eso, porque la flota española estaba tan decadente que se temía la llegada de flotas inglesas y holandesas a las posesiones españolas. Entonces, por eso permiten la entrada de flotas francesas para que vengan a proteger, ¿cierto?, estos dominios españoles con este aliado.
¿no? Entonces llega a Chile, ¿no? Las noticias, llega un gobernador, de hecho, justo el año 1700, un nuevo gobernador a Chile, que es don Francisco Ibáñez de Peralta, ¿no? Este caballero que era un militar. Pariente suyo. Po. No, yo nada que ver con el caballero, que yo sepa, no, no, nada. Entonces, bueno, este caballero llega aquí a hacerse cargo del gobierno e inmediatamente ahí está don Francisco Ibáñez de Peralta. Oye, un pensativo. Es un pensativo, un pensativo. ¿Ah? Yo diría que estaba pensando, ¿qué hago con los franceses y les este negocio? ¿Cómo les saco plata a los franceses? Claro, porque pasa lo siguiente. Llegan los franceses, ¿cierto?, con esta orden del rey de que se les debe recibir sus barcos en los puertos españoles para, bueno, atender todas sus necesidades, ¿cierto? Reparar los buques, darle abastecimiento, todo lo que ellos necesitaran. Y tú sabes que este don Francisco Ibáñez de Peralta se da cuenta de lo siguiente, que llegan estos franceses y no tenían con qué pagar estas cosas, tenían que pagarlas, si no era gratis el asunto, porque la moneda francesa no corría y porque la única manera que tenían de pagar era en bienes. Y los bienes que traían eran bienes de contrabando, sobre todo ropa, vestuario. ¿Traían contrabando? Traían contrabando a la mala. Entonces, además se había abierto nuevas rutas a esa altura desde España y una muy importante era cruzando el Atlántico, luego el Cabo de Hornos por el sur y recalaban en Chile. Entonces, la primera parada después de ese viaje, aparte de recalar en el Río de la Plata, después del cruce del Cabo de Hornos, que era una cuestión difícil, ¿no? Claro. En que los buques llegaban bastante trajinados, ¿no? Era Chile, en particular Concepción, y luego Valparaíso, Concepción, Talcahuano. Y llegan los franceses a Concepción. Y llegan en cantidades y llegan con contrabando, ¿no? Entonces don Francisco Ibáñez dice, bueno, ¿qué hago con estos gabachos, ¿no? Llegan con esto, me quieren pagar con ropa, esto es contrabando, pero al mismo tiempo me ordenan que les entregue estas cosas. Y le escribe al rey. Y el rey le dice, no, siga atendiéndolo, porque era una necesidad militar y política importantísima, y evita el contrabando. Miras lo que podáis. Entonces, Francisco Ibáñez manda, y le dice que manden a un oidor, que eran los jueces de la Real Audiencia, o sea, como si mandara a un ministro de la Corte Suprema ahora, a Concepción, a cachar de que los franceses no contrabandeen. Y llega este oidor y se encuentra con los franceses contrabandeando como locos, ¿no? Bajando mercadería, sobre todo vestuario, pero también otras cosas. A ver, viendo como las denuncias de los registros de este oidor, dice que además traían, por ejemplo, resmas de papel, traían cuchillos, traían fierro, traían cera, cosas así. Mira qué interesante, ¿eh? Lo más importante era la ropa. ¿Y por qué la ropa? Porque la ropa es liviana, es fácil de transportar y no se echa a perder y se le puede sacar un gran valor. Y la moda francesa. Exacto. Además. ¿Y qué pasaba en Chile? Que era como sinónimo de señorío, de refinado, ¿no? Exacto. Las cortes francesas. Alta moda. O sea, Luis XIV, Luis XV, el Rey Sol, no, la media percha, ¿no? Oye, bien apetecido de haber sido en la clase alta. Apetecidísimos. Además, piensa en Chile, que era el último rincón del Imperio Español, donde la moda española, que era bastante más severa y fome, ¿no? Negra, capa y golilla, ¿no? Hasta el día de hoy, severa, ¿no? Chile es más oscuro para y además se pegaba un viaje que iba de España por un lado al Río de la Plata y luego el cruce de la cordillera en mula y llegaba a Chile, o peor aún al Caribe, Panamá, el Océano Pacífico y Lima. Por supuesto, la ropa llegaba cara, era mala y pasaba de moda. Y llegan los franceses con la última moda, una ropa espectacular y baratísima, ¿no? Entonces los chilenos se vuelven locos y empiezan a comprar estas cosas y cambia la fisonomía del chileno, ¿no? Y el problema era como esta era ropa, bueno, se usaba y se lucía. En consecuencia, el contrabando no se podía ocultar. Ah, claro. Claro. Porque tenés que lucir la mercancía. Claro, entonces tenía el gobernador en una reunión, ¿no? Con los miembros del cabildo, de la audiencia, con todo el mundo. Y las señoras con sus vestidos y todos vaporosos, con el contrabando puesto, ¿no? Entonces era una situación imposible, ¿no? Era una situación imposible. ¿Y qué decían en Lima, profesor, todo esto? Bueno, en Lima fue aún, mira, estos primeros barcos que llegan a Concepción, 1704, 5 barcos cargados de mercadería, ¿no? Y llega este oidor y prohíbe, ¿no? Publica bandos donde dice esto está prohibido. ¿Qué es lo que es un oidor? Un oidor es un juez. Ya. Escucha, ¿no? Los pleitos, por eso oidor, ¿no? Poner a la paila, la oreja. Esos son los oidores. Entonces llega este oidor de la Real Audiencia, este juez, a detener el contrabando, porque el rey lo manda y Ibáñez de Peralta le dice, ya, pues partiste a Concepción.
Y bueno, detiene el contrabando y pilla a algunos de noche bajando cuestiones y arma una celada, ¿no? ¿De ahí de Valparaíso claro, de Concepción? No, en Concepción. Ah, En bajando. Concepción. Ya. Y bueno, y los captura y les requisa el cargamento y ahí da cuenta de estas cosas que yo te decía que ellos traían. Ya. Y estos buques franceses se van, pues. Dicen, ay, aquí no nos dejan, y se van a Perú. Y llegan a Lima, y el virrey de Lima, bastante más práctico, dice, bueno, ya que esta cuestión no se puede tener, yo les cobro un 5%. Y desembarcan todos estos bienes, Ya. y luego los comerciantes limeños se lo venden a los chilenos. Ahí llega de vuelta. Más caro todavía. Entonces era absurdo. Y Entonces, el virrey tenía más jineta, pues era el representante absolutamente. del rey en este. Entonces, ¿qué esta zona. hace ahí Ibáñez de Peralta? Bueno, empieza a permitir el contrabando, pues esto es absurdo, ¿no? Claro. Y el contrabando se lanza con todo, ¿no? Y bueno, claro, eso es. Esto eso es de la es. época ya, pues y aquí ya las señoras del 1700 algo ya Exacto, están. el siglo XVIII. Ya están Pensemos, vestidas bueno, en distintas. principio el siglo XVIII no es lo mismo, pero si uno ve en el imaginario estos típicos trajes de las películas de la Revolución Francesa, ¿no? Claro. Lleno de encajes, de vuelas, de volutas, las mujeres con estos escotes como de alto pánico, ¿no? Claro. Con los lunares postizos, las pelucas, un poco como Bueno, se ve Versalles ahí. y todo, el apogeo de Versalles, estamos hablando del principio del siglo Sí, XVIII también. cuando el vestuario era un símbolo inequívoco de posición social. Entonces no era solo vanidad, sino que tenía que ver con intereses políticos y sociales, ¿no? Claro. La ropa te decía en qué lugar tú ocupabas, entonces era una especie de inversión también. Y aquí se produce lo que se llama la paradoja del contrabando. ¿O no, profesor? Que al final le terminan comprando los peruanos, ¿no? Claro, claro. Entonces, como le compran a los peruanos más caros, finalmente eso se abandona y el contrabando se permite. Ya. De manera más o menos abierta, ¿no? Como legalizado, ¿no? Exacto, es como un contrabando por debajo. Y claro, y ahí Ibáñez de Peralta, bueno, Ibáñez de Peralta había llegado primero haciendo los típicos chanchullos del siglo XVII, o sea, apoderarse de lo que se le enviaba a los soldados, poner tiendas, poner carnicería, vender puestos públicos, todas esas cuestiones. Tuvo que enfrentar un levantamiento de las tropas de la frontera porque no les llegaba nada y veían cómo él vendía las cuestiones del situado en sus tiendas en Santiago, ¿no? También puso carnicería, ¿eh? Las carnicerías también eran Claro, rentistas. no, sí parece que daban buena Porque plata. Meneses también había puesto una También, de carnicería, hecho ustedes se compara Ibáñez de Peralta con Meneses. De cierto modo, Ibáñez de Peralta es un mandatario de transición entre el 17 y el 18 y entre el estilo de los Habsburgos y lo que va a ser luego los Borbones y estas reformas borbónicas. Porque como las reformas borbónicas pretenden centralizar el poder del Estado, ya no va a ser tan laxo el control administrativo de las colonias y las posibilidades de corrupción van a disminuir. Perfecto. Pero eso va a requerir un tiempo y en esta situación de guerra, bueno, la corrupción da lo mismo, ¿no? Primero enfrentemos a los ingleses, salgamos del atolladero y después arreglamos lo que está pasando. ¿Y qué pasó con Peralta, profesor? Bueno, este caballero termina su mandato, duraban 8 años, 1708, y es sometido a juicio de residencia, ¿no? Y en el juicio de residencia se le considera culpable de todos estos cargos, ¿no? Él fallece en Lima, siendo procesado. Ah, también, igual que... Sí. Como Meneses, sí, esperando sí. el proceso. Sí. Ya no es casualidad, entonces que mueran todos esperando el proceso, quizás como lo hacían esperar al profesor. ¿Eh? Claro, así es. Así. Bueno, la administración de justicia era muy lenta, sobre todo si tenía que ir a España y volver. Y los calabozos no eran buenos. No eran muy gratos. Y los calabozos del Callao eran bastante poco, digamos... ¿Quién fue Andrés de Ustariz? Bueno, Andrés de Ustariz fue el sucesor de Ibáñez de Peralta. Él era navarro, era como medio vasco y era comerciante. Es el primer gobernador de Chile que no es militar. Ah, mire qué interesante, ¿eh? Ya es un comerciante. Y es comerciante, me imagino, dentro del contrabando. Él llega a Chile en 1709 y se queda en Valparaíso como un mes, viendo cómo era este asunto del contrabando, porque él viene con la orden expresa ya de combatir el contrabando. Disculpe, usted siempre nos ha dicho que Chile era una plaza militar. Sí. Por eso se llamaba capitanía, era un puesto militar. Sí. Entonces es muy importante esto, que sea un comerciante, entonces. Y no Claro. sea un militar, por primera vez. Sí, efectivamente, sí. De hecho, es recibido con desconfianza acá, como que no ven que sea una autoridad de respeto, ¿no? Sin embargo, él se hace respetar de maneras bastante curiosas, ¿no?
Bueno, él llega acá y lo primero que hace en Valparaíso es ver cómo este asunto del contrabando, ¿no? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando con los ingleses? Esta es la misma época en que los ingleses dejan abandonado a Juan Fernández al Alejandro Selkirk, el que después va a ser el que inspira la novela Robinson Crusoe. Entonces, toda esa época va a ser de mucha navegación de ingleses y holandeses y de mucho contrabando también de estos sujetos, ¿no? Bueno, entonces llega Ustaris y ve cómo era el asunto y todos piensan, bueno, para combatirlo. No, muy equivocado, para aprovecharlo. Él, que sabe ya lo que ocurrió con Ibáñez de Peralta, dice que lo que va a hacer ahora es administrar el contrabando, ¿no? Y al administrar el contrabando se va a aprovechar de él. Pongámosle orden a esta cuestión. Exacto. Mira, es tanto así que él, por ejemplo, bueno, hacia afuera pone todos estos bandos, ¿no? Que son órdenes públicas de combate al contrabando. El hecho que pongan uno tras otro da cuenta que no estaban funcionando, ¿no? O sea, cuando una norma se reitera muchas veces, quiere decir de que no está siendo acatada. Y bueno, él entra en contacto con los comerciantes franceses. Ya. Pide préstamos para participar del comercio francés. Ah. Les cobra a los franceses una parte del comercio, un porcentaje de la venta para permitir que lo hagan, entre un 30 y un 40%. Ah, chuta. Él llega, en un momento compra un buque completo para luego ir a venderlo él a Lima. O sea, ¿se forró este gallo? Se forró total y absolutamente. Llega con familia y la distribuye a lo largo de todo el territorio de manera de controlar los negocios con gente de confianza. Oh, mire, profesora. Por ejemplo, él envía también ropa, que era el principal bien, ¿no? Por los motivos que hablábamos, hacia el Perú, sobre todo a la zona de Potosí, que el Alto Perú, ahora Bolivia, que eran unas explotaciones mineras de plata riquísimas, y donde había mucho dinero circulando, ¿no? Entonces pone a una parentela, por ejemplo, en la zona de lo que ahora es Copiapó, en Atacama, para organizar ese comercio, ¿no? Otros en Concepción, etc. Oye, monta una red entonces familiar. Sí, una red absolutamente familiar de confianza para realizar contrabando. Así es. Mira, es tanto así que Concepción se convierte casi en una ciudad francesa. Los franceses son los que podríamos decir que fundan el puerto de Talcahuano, que en esa época era una caleta de pescadores. El año 1714, 1712, 1714, entre los muchos buques franceses que llegan a las costas chilenas, partían de Saint-Malo, que es en la costa atlántica francesa, en la península de Bretaña, y hacían este recorrido. Bueno, y llegaban a Chile y luego se iban al Perú y luego recorrían la costa del Pacífico y luego la cruzaban y llegaban hasta China. Entonces, Chile y Concepción se convierte en uno de los principales eslabones de un comercio global que va desde Europa hasta el lejano oriente. Entonces la cantidad de dinero que circula en ese comercio es fabulosa. Claro. Nunca en Chile había habido tanta plata. Oiga, y ahí estaba don Andrés de Ustaris. País perdido, sí, porque claro, o sea, de ser un país periférico se convierte en un país central. Los fenómenos de globalización son muy curiosos porque escogen ciertos lugares para realizar este tipo de redes globales. Piensa tú, una pequeña digresión, en Chile el puerto de Pisagua, ¿no? Que es un puerto pequeño, que si uno lo mira no tendría mucha importancia, pero durante el auge del salitre se convierte en un puerto del comercio global. Bueno, esto ocurre con Concepción y Talcahuano a principios del siglo XVIII. ¿Y esa presencia francesa queda vigente en Chile? ¿Eh? Sí, por los siglos. ¿Eh? Sí. La arquitectura, por ejemplo. No, y en esa época fue muy potente. Por ejemplo, uno de los viajeros franceses que llega en esa época es Amadeo Fressier, que él es un ingeniero militar que es enviado por la corona para que revise las fortificaciones de Chile y Perú en vista de la amenaza de los herejes, ¿cierto?, ingleses y franceses. Y él llega a Concepción y bueno, y recorre todo Chile. Es muy interesante porque él después va a publicar un libro que es un libro en el estilo un poco de los viajeros naturalistas, donde da cuenta de la cartografía, de la geografía, pero también de la población, de las costumbres, de la flora y de la fauna. Es un libro muy fascinante. Sí. Bueno, y él cuenta que en esa época él se percata de que en estas costas hay alrededor de 50 buques franceses circulando y que en Concepción en un momento dado había 15 ahí recalados. Está, Francisco Fressier. Ahí está, él es. La pinta de francés bueno para la navegación. Claro, por supuesto. Bueno, él dice que en esa época en Concepción había entre 3.000 y 4.000 franceses viviendo. En una ciudad que era chiquita. Oye, o sea, la mitad de la población eran franceses, era una colonia francesa. Y esto se va a prolongar más o menos 25 años. Profesor, suena la campana, se nos acabó el tiempo. Pero no por eso nos vamos a dejar tarea para la casa, pues. Por supuesto que no. ¿Qué libro nos podríamos leer para profundizar, profesor? A ver, estas clases de hoy. Yo creo que uno que es muy entretenido y que tiene que ver con lo que acabamos de mencionar es el libro de Fressier,
que Ya. es Viaje por los mares del sur. Ese libro está traducido al castellano y uno lo puede descargar en el sitio Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional. Y es muy fascinante, muy entretenido. Ahí está. Mire, ahí es como un está, librito ahí este está. caballero. Entonces, eso permite conocer un testimonio directo de una persona que estuvo ahí, ¿no? Y que dio cuenta de estos hechos. Y no solo permite conocer esta presencia francesa en Chile, y en particular en la zona de Penco, ¿no? Sino que también de lo que era el Chile de esa época. Entonces, es muy, muy entretenido, lo recomiendo, es súper, súper bueno. Ahora, del tema del comercio y el contrabando, el historiador Sergio Villalobos tiene un par de libros muy importantes que hizo en la década del 80 sobre el comercio y el contrabando en el Chile colonial en esa época. Ah, mira, aquí está. Por ejemplo, ese es uno de ellos. Sergio Villalobos. Sí, sí, comercio y contrabando en el Río de la Plata y Chile, y eso justamente en el periodo que va desde el inicio del siglo XVIII hasta poco antes que estalle la Revolución de la Independencia. Ah. Entonces es súper interesante, son libros muy bien escritos con una gran cantidad O sea, tenemos de información, mucha después investigación. vino contrabando inglés, contrabando estadounidense, digamos, ¿no? En esa época Esto también. tiene que ver con el monopolio comercial español, que no permitía el comercio con ningún otro país. Entonces, bueno, esas prohibiciones siempre son burladas de alguna manera, ¿no? ¿Otro librito? Otro librito, a ver, bueno, hay un libro de Fernando Campos Harriet, que es un historiador chileno, sobre veleros franceses en el Mar del Sur, y que trata precisamente del tema de la presencia francesa de contrabando y de la instalación de la colonia francesa Perfecto. en Concepción. Ahí está el libro que usted está diciendo, profesor. Y este también, también lo teníamos también guardado, El comercio y la crisis también, de don Sergio Villalobos. Ah, sí, es que tiene que ver, él hace una serie de estudios sobre ese tema y son muy interesantes y muy valiosos, sí. Perfecto, Sí, profesor. sí. Profesor, se nos acabó el tiempo. Ah, tenemos que dar un anuncio. A ver. Vamos a estar en la Feria del Libro de Recoleta los dos, profesor. Sí, nos invitaron. Sí, así el es. viernes 12 de abril, anótalo por ahí, 12 de abril, o sea, en 2 semanas más. Ajá. Ese viernes vamos a estar, profesor, a las 19 horas, hablando de los orígenes de la literatura en Chile, puntualmente con don Francisco Bilbao. Sí, sí, los orígenes de la ilustración. De la ilustración literaria, de la ilustración digamos. literaria popular en Chile, ¿no? Que es un Perfecto, tema tan profesor. bonito. Sí. Interesante, ahí sí que he anotado, está avisado. Ya, chiquillos. Vamos a estar ahí en la feria de Recoleta. Así es, nos invitaron. Profesor, que esté muy bien. Usted también. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Hacemos una pequeña pausa, seguimos conversando en el Living Ciudadano, no te vayas de la sintonía.